Le he puesto como título a este mensaje en esta mañana, Moviendo Montañas. Seguramente por el título, pues ya un poco les ha sugerido, ¿no? Estas palabras que vamos a hablar acerca de la fe. Y precisamente es eso de lo que quiero hablar en esta mañana. Reflexionar un poquito acerca de la fe, ¿no? Y aclarar también que cuando digo fe, no me refiero pues a ese conjunto de dogmas y de doctrinas que componen nuestra creencia, porque eso es también la fe, ¿no? Sino a ese don que la Biblia llama fe, al don que viene de Dios y que hace que creamos en el Señor, ¿no? Y yo creo que vamos a hacernos dos o tres preguntas que para mí yo creo que son interesantes acerca de este don, acerca de la fe, ¿no? Y particularmente, en mi caso, yo creo que hacerse preguntas es una de las cosas más edificantes que un creyente puede hacer. Preguntar, hacernos preguntas acerca de nuestra creencia, acerca de nuestra fe, ¿no? A nuestro Señor, a nuestro Dios es un Dios al que le agrada mucho hacer preguntas. Si nosotros hacemos un análisis de todas las veces que Dios se dirige al hombre en su palabra, muchas veces, en muchas ocasiones, Dios se dirige al hombre haciéndole preguntas, preguntándole cosas, ¿no? De hecho, la primera vez que en el relato bíblico Dios se dirige al hombre, específicamente hablando, en la primera vez en el relato del Génesis, lo hace a través de una pregunta. Le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? Y yo sé que a veces el hecho de hacernos preguntas con respecto a la fe es como sinónimo de cuestionar nuestra fe. Hay un poquito de tabú en cuanto entre los cristianos en cuanto a cuestionarnos cosas, ¿no? Porque es como si dudáramos, ¿no? Entonces nos queda esa cosita, es que si me pregunto esto, es como si estuviese dudando de esto, y dudar es lo contrario a tener fe, ¿no? Y es verdad, hay que saber discernir muchas veces las intenciones del corazón cuando hacemos preguntas, cuando nos cuestionamos cosas, porque a veces las preguntas tienen doble intención que vienen de nuestro corazón. Curiosamente, no solamente la primera vez que Dios se dirige al hombre lo hace con preguntas, sino que curiosamente la primera vez que Satanás también se dirige al hombre, en este caso a la mujer, lo hace a través de una pregunta. Le dice, con que os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Era una cosa un poco enrevesada, ¿no? Pero también fue una pregunta, ¿no? Sin embargo, cuando nuestras preguntas, cuando nuestras dudas son legítimas e implican reconocer nuestra limitación, implica reconocer que nosotros no sabemos nada y que Dios sí lo sabe todo, y hay anhelo en nuestras preguntas, en nuestras dudas, en nuestros cuestionamientos, hay anhelo de aprender de Él. Es otra cosa completamente diferente. Yo creo que la cosa cambia totalmente. En la pregunta que Dios le hacía al hombre y que comentaba yo al principio acerca de ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía dónde estaba Adán, ¿no? Imagínate, el Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo puede, se le iba a esconder un flaco ahí que era el único que había detrás de una palmera. No tiene ningún sentido, ¿no? Su pregunta tenía la intención de confrontarlo, de la misma manera que Dios confronta a Job en el capítulo 38 y 39 del libro de Job. Vemos cómo Dios sienta a Job y le dice, te voy a hacer una serie de preguntas, Job. Y le empieza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le hace un montón de preguntas, cada una más difícil de la otra de responder. Lo puedes leer en Job capítulo 39. Y le pregunta y le pregunta y le pregunta. Después le dice, vamos a ver, siéntate, vístete tú de gloria y de majestad como yo me he visto. Ponte a hacer creaciones y crea el sol y crea las estrellas. Y Job, en medio de su ruina, porque estaba enfermo y estaba arruinado, después del capítulo 39, al principio del capítulo 40, le toca decir, basta, Señor, me rindo de verdad. No, no sigas preguntando, es suficiente. Y al principio del capítulo 40, Job le dice, Señor, ahora voy a ser yo el que te voy a preguntar y vas a ser tú el que me vas a enseñar. Ahora soy yo el alumno, tú el maestro. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Dentro de ese contexto,
las dudas, los cuestionamientos y las preguntas que nosotros le podamos hacer a Dios, yo creo que son legítimas, ¿no? Y yo creo que hay pocas cosas, por lo menos en mi caso, pocas cosas de la doctrina cristiana que me haga hacerme tantas preguntas como es el caso de la fe. Para mí la fe es tan paradójica, es tan, a veces tan complicada de entender con mi razonamiento humano que me hace hacerme muchas preguntas y yo se las hago al Señor. En el original griego encontramos que el término para fe es pistis. Es fácil de acordarse. Pistis. Parece como una, o sea, como una comida o algo así. Voy a comer, ¿qué vas a comer? Pistis. Pistis con espaguetis, ¿no? Es fácil de aprender, ¿no? Significa fe, confianza, fidelidad, creencia. Eso es lo que significa pistis. Fe, fidelidad, confianza, creencia, fidelidad. Algunos definen la fe como la persuasión de Dios o como el convencimiento o creencia en Dios. Y por lo tanto, al tener un componente divino, esta fe que estamos hablando, no se compara con la confianza o no puede ser comparable con la confianza humana, ¿no? Porque nosotros también tenemos confianza en cosas, ¿no? Probablemente tú te subes al coche y le das la llave y tienes confianza de que el coche va a arrancar, ¿no? En algún punto igual la batería te puede dejar colgado, pero normalmente tú no piensas, ¿va a arrancar o no va a arrancar, no? A menos que la batería ya tenga 4 o 5 años, ya vas pensando, pues igual no arranca ahora, ¿no? Pero normalmente tú tienes confianza también en personas que tú conoces, que tú quieres, que tú sabes que son personas dignas de confianza, ¿no? Pero esa confianza es diferente a la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor. Tú puedes confiar en alguien, pero si esa persona a la cual tú le tienes confianza te falla por alguna razón, ¿no? Tu confianza se va debilitando hacia esa persona, ¿no? Porque tu fe, porque la fe humana se construye con base a lo que percibes de esa otra persona, a lo que haga o a lo que deje de hacer, incluso a lo que otras personas digan de esa persona. Si tú tienes mucha confianza en una persona, pero muchísimas personas vienen y te dicen, esta persona no es de fiar, no confíes en esta persona, no le prestes dinero que no te va a pagar, esta persona tal, esta persona lo otro, si le cuentas tus cosas se lo va a contar a todo el vecindario. Entonces, cuando otras personas hablan, tu fe, tu confianza en esa persona, pues se va debilitando, ¿no? Se puede llegar a perder completamente la confianza en una persona, porque la confianza depende de lo que tú obtienes de esa persona. Cuando esa persona te falla y te falla y te falla y te falla, llega un momento que tú dices, no puedo confiar más en ti, porque siempre me estás fallando, ¿no? Pero la Biblia nos dice que la fe divina es diferente. Y la primera pregunta que me gustaría que nos hiciésemos es precisamente ¿qué es la fe? Y la Biblia nos responde muy claramente el concepto de fe. Nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es el versículo por excelencia que nos define la fe, por lo menos a la luz de las escrituras. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchísimos de nosotros no sabemos ese versículo de memoria, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a mí particularmente me parece una definición, un concepto maravilloso de fe, aunque la fe es muchísimo más amplia y muchísimo más trasciende lo que las palabras nos puedan transmitir. La verdad es que yo creo que es un concepto que es bastante adecuado acerca de lo que es la fe. Dice la certeza de lo que se espera. En el griego original, la palabra certeza es muy interesante, porque allí donde pone certeza, en el griego dice hipóstasis. La palabra para certeza es hipóstasis. Y la palabra hipóstasis viene de dos palabras griegas a su vez. La palabra hipo, que quiere decir debajo, ¿no? Como por ejemplo decimos hipotermia, que está por debajo de la temperatura, como estoy hipotérmico, ¿no? Estoy frío porque estoy por debajo de la temperatura. Hipo, y la otra palabra es istemi, que quiere decir parado, estar de pie, ¿no? Entonces, la
la definición completa es como estar parado debajo. Y es un poco raro, ¿no? Estar parado bajo significa tener certeza. Lo que pasa es que en griego era una manera de decir estar algo así como amparado de manera legal por un acuerdo, ¿no? O sea, yo estoy parado bajo, yo estoy amparado sobre este acuerdo, ¿no? Es otra manera de decirlo, es título de propiedad. Así de simple, título de propiedad, ¿no? Es como, por ejemplo, el dinero que tenemos en el banco. Si tenemos dinero en el banco, aunque no lo tengamos físicamente en nuestra billetera, en nuestro bolso o debajo del colchón, aunque físicamente no lo podamos tocar, hay un acuerdo entre el banco y nosotros que dice que esa cantidad exacta de dinero que pone la cartilla es nuestra. Y punto, se acabó. Ese es el título de propiedad. Si alguno de nosotros tiene propiedad, una casa, un coche o algo, y tiene un papel que dice, este coche, esta casa es mío, es el título de propiedad. Es lo que la palabra dice allí como certeza. Se traduce como certeza porque es como un acuerdo que te ampara legalmente que eso es tuyo y nada más que tuyo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Podríamos traducirlo, es pues la fe, la posesión actual de las cosas que estamos esperando. Y ahí entra un poquito lo paradójico y lo difícil tal vez un poquito de entender. Es pues la fe el título de propiedad de las cosas que esperamos. Tenemos la certeza de que es nuestro porque tenemos un contrato firmado de que dice de que es nuestro. El título de propiedad de las cosas que esperamos está de camino. No sé cuándo vaya a llegar, no sé cómo vaya a llegar, no sé en qué circunstancias vaya a llegar, pero es mío porque tengo la plena certeza de que es mío. No sé si alguien te ha debido, alguna vez le has prestado dinero a alguien y te debe dinero, o has prestado tal vez un libro o algo que tenga valor para ti. Antes prestábamos los CDs, ya casi no hay CDs, pero antes pues los prestábamos y lo que son libros y CDs casi nunca vuelven a su propietario original. Siempre se quedan por allí, ¿no? Eso es ya como cultura, ¿no? Pero esta persona que te debe dinero o que te debe el libro o que te debe el CD o que te debe alguna cosa de valor que para ti sea de valor, ¿no? Te dice, la semana que viene te lo devuelvo, ¿no? Pasa esa semana y no pasa nada. Y lo ves la siguiente semana y dice, mira, el martes te lo devuelvo, man. Y pasa esa semana y se pierde por un mes y no lo ves, y cuando lo ves le dice, me acordé de ti, el mes que viene sin falta te lo devuelvo, ¿no? Y así se le va la vida, ¿no? Entre una y otra cosa. Yo creo que a todos nosotros en menor o en mayor medida nos ha pasado algo así, ¿no? Después te lo devuelvo. Tú te vas despidiendo poco a poco de tu dinero. La verdad es que poco a poco vas pensando, no, ese dinero nunca más lo voy a volver a ver, mejor me resigno. Y mira, a veces apetece decirle, mira, te lo regalo, tranquilo, para que evitemos este problema de que cada vez que nos vemos, no, el dinero, y sí, te lo pago, y mira, te voy a pagar la mitad. No, mira, te lo regalo y ya está, se acabó, ¿no? Igual el libro, no, mira, que el libro quédatelo, o quédate el disco y está. Pero poco a poco, cada vez que va pasando eso, así te vas despidiendo de tus cosas queridas, ¿no? De tu libro, de tu dinero, y junto con ello también la confianza. La confianza también se va perdiendo. La mayoría de nosotros no vamos a ser tal vez tan ingenuos o tan tontos, por decirlo de alguna manera, de volver a prestarle dinero a esa persona, o de volver a prestarle un libro, o de volver a prestarle algo, porque sabemos que no lo vamos a volver a ver. Entonces, un poquito también por cuidar nuestras cosas, pues sabemos que en esa persona pues no podemos confiar, ¿no? Y te vas despidiendo de tu bien y junto con ello la confianza. Pero la fe que viene de Dios no funciona de esa manera, o no debería funcionar de esa manera. Si tarda, no importa, porque la fe es el título de propiedad que dice que eso es tuyo o mío, independientemente de que lo tengas o no en tus manos. Y yo sé que esto es paradójico, esto es difícil de asimilar muchas veces y aparentemente es hasta un poquito contradictorio, ¿no? Pero así son las cosas de Dios. Dios es el que dice, el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Si eso no es contradictorio, pues dime tú qué es, ¿no? Dios es el que le dijo a un anciano que estaba casado con otra anciana que era estéril, que de ellos iban a salir naciones y naciones y naciones, pero así son las cosas de Dios. Dios es el que llama, dice Romanos, las cosas que no son como si fuesen. El que crea cosas a partir de las cosas que no se ven. Así es, funcionan pues las cosas de Dios. Y en cuanto a la fe divina es así. Yo tengo el título de propiedad de las cosas que están por venir. No las tengo en mis manos, no las poseo, no sé cuándo vendrán, no sé en qué circunstancias llegarán, pero yo ya tengo el título de propiedad, yo ya tengo la certeza de que eso es mío. Y después Hebreos 11 sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra griega para convicción es elencos, que quiere decir prueba, comprobación, persuasión. Es algo de lo que estoy convencido porque está comprobado que es así. Han hecho pruebas científicas y de todo tipo y no hay ninguna duda de que es así. Pero aún siendo así, no lo veo. Aunque no lo vea, estoy convencido que es así como si lo hubiese comprobado yo mismo. La convicción de lo que no se ve. Y sigue siendo extraordinario el hecho de que no es necesario ver lo que se espera para comprobarlo. En la fe divina no es necesario ver lo que se espera para comprobarlo. No funciona así, está comprobado, aunque no lo vea. Así va la fe divina. Implica una convicción profunda, independientemente de que lo veamos o no lo veamos. Y ahora viene una pregunta que yo creo que pues, es un poquito complicada, porque la pregunta dice, ¿implica entonces la fe negar la realidad? O sea, si yo no lo estoy viendo, pero lo tengo, si yo estoy convencido de que lo tengo, de que lo poseo, pero no lo veo todavía, entonces eso significa que estoy negando la realidad. Yo creo que es una pregunta un poquito incómoda, ¿no? Pero es que a muchos creyentes han cometido serias tonterías por no entender bien el concepto de la fe, ¿no? Hace un tiempo leía una noticia de un pastor en los Estados Unidos que él durante la predicación, este me medio loco, durante la predicación, él predicaba, siempre predicaba acerca pues de la fe, de la confianza en Dios, como estoy comentando yo ahora, y lo hacía con una serpiente de cascabel enrollada ahí al cuello, ¿no? Y se lo ponía en la cabeza. En YouTube hay vídeos de él y de sus aventuras con las serpientes, ¿no? Entonces, pues se pone la serpiente aquí, se pone a hablar, y mi típico se pone a chillar, y es que nada nos dañará, porque la Biblia dice que no, porque vamos a hollar serpientes y escorpiones, y nada nos dañará, y él predicaba de eso, y como una especie de demostración de fe, o demostración de valentía ante las personas, se ponía pues la serpiente por aquí, hasta que en un momento dado el vídeo está en YouTube. Si lo queréis ver, soy así un poquillo morbosillo. Él está con la serpiente y la serpiente en un momento lo muerde en la oreja, ¿no? Y empieza a sangrar. Y él dice, no te preocupes, no pasa nada, no te preocupes, que Dios no permitirá que nada me pase. Pues a los 2 minutos se lo estaban llevando en camilla al hospital porque ya no podía. Se desmayó allí, era una serpiente de cascabel, es venenosa. Él lo sobrevivió, pero su padre, que hacía la misma cosa, murió por una mordedura de serpiente en las mismas condiciones. Se ponía a predicar y pues lo mordió la serpiente en la mano y murió, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos decir que este predicador no tenía fe? Si lo mordió una serpiente, pero a la vez murió o decía que no le iba a pasar nada. Yo creo que más bien la pregunta está mal enfocada. No es que no tenía fe. Yo creo que más bien no estaba usando bien su fe. La fe es como una llave que abre puertas, ¿no?
Yo no sé, seguramente tú tendrás, te metes la mano en el bolsillo o miras por allí y vas a tener la llave de tu casa, ¿no? Todos tenemos la llave de nuestra casa cerca, ¿no? Y cuando miramos la llave de nuestra casa, pues tenemos la plena certeza de que este pedacito de metal abre la puerta de mi casa, o abre la puerta de mi habitación, o abre la puerta del coche, ¿no? Pero cuando tú llegas a tu casa y quieres abrir la puerta, ¿qué haces tú con la llave? Tú coges la llave y se la tiras a la puerta para que te abra, o se la tiras así, voy a practicar tiro al blanco con la cerradura para ver si tirando la llave de 2 metros, ¡pum!, la inserto ahí en la cerradura, ¿no? O me quedo mirando la llave así fijamente y digo, ábrete puerta. Verás que no, porque todo tiene una manera de ser utilizada. La llave hay que cogerla, hay que meterla en la cerradura, hay que darle la vuelta para el lado que tenga que darle la vuelta y la puerta se va a abrir. La llave hay que introducirla en el sentido correcto, dar la vuelta en el sentido correcto y hacer y tocar y hacerlo como se debe hacer para que la puerta se abra. La certeza de lo que se espera. Si se espera, es porque no ha llegado aún. El mismo versículo lo dice. Si tú estás esperando algo, es porque todavía no lo has recibido. La convicción de lo que no se ve. Si no se ve, es porque no se ha materializado aún. Alguna vez me he encontrado a un hermano súper enfermo. Más de una vez me ha pasado esto en mi vida. Y le pregunto cómo está. Y dice, sudando y tosiendo y se le está cayendo un ojo por este lado y la oreja se le está desprendiendo. Bien, hermano, bendecido en victoria. No, en realidad, no, en realidad tu aspecto externo dice que tú sigues súper enfermo. No me digas que estás bien, dime que estás enfermo. Pero que él me dice, no, hermano, no estoy enfermo, estoy sano en el nombre de Jesús. No, pero tu aspecto externo, lo que tú transmites, dice otra cosa. A mí me parece que la realidad no la podemos negar y la fe divina no niega la realidad. La fe, si tú estás enfermo, lo estás. Pero si tu fe está puesta en Jesús, tu vida y tu actitud ante las circunstancias, aunque sean adversas, van a evidenciar externamente en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, que aunque las cosas no hayan llegado todavía, tú caminas en paz, en la paz de Dios. Tú caminas y sigues confiando y sigues teniendo tu fe puesta en el Señor, con esa profunda convicción de que lo prometido llegará. No es que ya lo tenga, porque la Biblia dice, la certeza de lo que se espera no ha llegado todavía. Yo creo que todas estas pruebas, todos estos problemas sirven para que nuestra fe vaya madurando por el camino, porque mientras lo que se espera no haya llegado, la fe está allí consolidándose, la fe está allí haciéndose más fuerte, haciéndose más grande. La fe nos está conectando todo el tiempo con el Señor. ¿Cuántos creyentes en mi vida he visto que se han apartado de los caminos del Señor porque Dios los ha decepcionado, ¿no? La mayoría de las veces, si no el 100% de las veces, es porque no han obtenido de Dios lo que querían en el momento que ellos querían. O se han cansado de esperar, sencillamente, ¿no? A nosotros nos debe haber pasado más de una vez que estamos orando por algo y nos hemos cansado porque no lo vemos y simplemente pues dejamos de orar por eso. Y pues ya está bien, ya está. Pues no, si es que no quieres, Señor, por lo menos dime, no quiero. Y así no sigo perdiendo mi fuerza, ¿no? Me canso ya de seguir orando. Y a la luz de la Escritura, con todo lo que acabamos de leer y de ver, yo me permito cuestionar la autenticidad de la fe de estas personas que se apartan por no recibir simplemente lo que ellos querían en el momento que ellos querían. Porque si no recibieron, si lo recibieron o no lo recibieron, ese no es el punto. El punto es que nunca tuvieron ni certeza ni convicción. Nunca tuvieron el título de propiedad, porque si hubiesen tenido el título de propiedad, la certeza, hubiesen dicho, esto yo lo tengo. No lo he visto, no sé cuándo lo voy a ver, pero esto lo tengo, ¿no? Nunca comprobaron en su corazón que era así. Y su esperanza estaba puesta no en el Dios que hace cosas, sino en las cosas que hace Dios. Si esta cosa no la recibo, entonces
me desilusiono y me decepciono. Pero si nuestra fe está puesta en el Dios que hace cosas, las haga o no las haga, nuestra fe sigue puesta allí en nuestro Señor. La fe es el motor, hermanos, que mantiene activo al creyente, caminando en pos y en coherencia de lo prometido. Es una confianza que se mantiene inamovible, independientemente de lo que pase o deje de pasar. Esa es la fe que viene de Dios. Otra pregunta que yo creo que es válida con respecto a la fe sería, ¿es la fe un don de Dios o es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para desarrollar? Es decir, ¿tenemos fe porque Dios ha puesto la fe en nosotros como un regalo suyo? ¿O somos nosotros, por nuestra parte, los que tenemos que decidir desechar la duda y esforzarnos por tener una fe ciega en el Señor? Yo, a la luz de la palabra, entiendo que ambos componentes son importantes a la hora de tener fe. Uno no puede estar sin el otro. En primer lugar, la fe viene de Dios porque Él es quien ha dispuesto el escenario con todos los elementos para que podamos creer. Me explico. En Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2, el autor de Hebreos llama a Jesús el autor y el consumador de la fe. El autor quiere decir el que lo creó, el fundador, el líder. La palabra que se ajusta más es el fundador. De hecho, algunas versiones lo dicen así, el fundador. Si se recuerdan los que estuvieron, las veces que estuvimos hablando acerca del joven rico, ¿se acuerdan, no? El rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud, pues una cosa te falta para ser completo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, ¿no? Y se fue triste el hombre. Y la vez pasada mirábamos esa parte donde decía, una cosa te falta para ser completo o para ser perfecto, dice la versión que leíamos, para ser perfecto. Y, y esa palabra perfecto, puede ser que lo hayamos mencionado o no, pero esa palabra en el griego es teleios, y teleios quiere decir completo, perfecto, completo, es decir, es la misma palabra griega que Jesús utilizó con el joven rico, la que se utiliza aquí para decir que Él es el autor y el completador y el perfeccionador de la fe. Es decir, Jesús es el que añade o el que termina de añadir todos los elementos requeridos para que el concepto de fe divina que nosotros tenemos hoy en día de parte de Dios sea completa, sea perfecta. El consumador. Jesús es quien perfeccionó, completó, unió todas las piezas que faltaban para que la fe fuese perfecta, fuese completa. En pocas palabras, sin Jesús no hay fe. Romanos 10:17 dice, y lo voy a parafrasear porque creo que este es uno de los versículos que yo creo que no era muy fácil de traducir y es un poco complicado como lo pone la Reina Valera. Yo creo que es el versículo donde lo pone más que otra versión, la Reina Valera lo complica mucho en la parte gramatical. Y es el versículo de Romanos 10:17. La Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original, sin que pierda el sentido de lo que la Reina Valera está diciendo, porque lo dice, aunque lo dice de manera complicada, es el sentido de lo que quiere darle el autor, el apóstol Pablo en este caso. Literalmente dice la fe proviene, o la fe es del oír o del escuchar, de escuchar a través de la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo. En este caso, el evangelio literalmente dice Cristo, no dice Dios. Si vemos el original, dice Cristos en griego, ¿no? La Reina Valera lo tradujeron como Dios. En otras versiones, como en la Nueva Traducción Viviente, sí pone el mensaje o el evangelio de Cristo, ¿no? Pero bueno,
el sentido es más o menos el mismo, ¿no? La palabra de Dios es precisamente eso, el mensaje de Cristo, ¿no? Y si lees Romanos 10, a partir de ese versículo te vas a dar cuenta que lo que el apóstol Pablo está diciendo está hablando del evangelio, del mensaje de Jesús y de cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel lo encajó en cuanto a las profecías que tenían y todo eso. Pero está hablando de los evangelios, porque sin Jesús no hay fe, sin la obra de Jesús, sin la venida de Jesús, sin su muerte y sin su resurrección y su ascensión al Padre, no hay fe. La fe es un requisito indispensable para poder agradar a Dios. Y esto lo leemos en un versículo súper conocido que es en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice: pero sin fe, la primera parte del versículo, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer en Jesús y sin su sacrificio es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe que viene de arriba viene como don de Dios, porque ha sido Él quien nos ha entregado todos los elementos para que podamos tener fe, precisamente, para que podamos creer. Pero está en nosotros también, de la misma manera, cultivar esa fe. Tenemos todos los elementos para poner nuestra fe que viene de arriba, que Dios ha creado todos los elementos para que podamos creer en Él, pero está en nosotros cultivar esa fe, usarla bien, como el ejemplo de la llave. Jesús se refiere en diversas ocasiones, de hecho incluso habla a sus apóstoles, se refiere así y les dice: hombres de poca fe, es decir, en ese momento, en esa circunstancia, eran hombres con una fe poca, con una fe escasa. Eso nos da a entender que la fe tiene una medida. En ese caso, eran hombres de poca fe. También se refiere en otra ocasión a un centurión, a un soldado romano, que él dice literalmente: yo no he visto en toda Israel una fe tan grande como la de este hombre. No era un judío, no era un sacerdote, no era un discípulo de Jesús, era un pagano, un romano, una persona que probablemente tenía en su casa otros dioses o qué sé yo, y le dice: yo no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de este hombre, un italiano allí, un soldado romano. A la mujer del flujo de sangre le dijo: grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Una mujer que usó el último hilo de fuerza que tenía para tocar el manto, el borde del manto de las vestiduras de Jesús. A ella le costó, ella sufrió, ella luchó, ella no tenía las fuerzas completas como cualquier persona porque estaba enferma, sino que luchó y se abrió camino y tocó el manto de Jesús. Esto es una especulación, hermanos, pero yo estoy seguro por la fe grande que tenía esa mujer, que si Jesús hubiese caminado más deprisa, o hubiese más gente allí, o alguien le hubiese metido una patada: no toques aquí al maestro, a la pobre mujer, o algo así hubiese pasado, y esa mujer no hubiese podido llegar allí a tocar a Jesús, esa mujer hubiese muerto arrastrándose con la mano extendida, intentando tocar el borde del manto de Jesús. Yo lo creo firmemente. Yo no me imagino una mujer con una fe tan grande, ¿no? Que se hubiese quedado allí pensando: bueno, si Jesús caminó más rápido, Jesús, bueno, pues se fue el maestro, se intentó por lo menos, no, más bien perdí el tiempo aquí corriendo detrás de él, me hubiese quedado en la casa ahorrándome este esfuerzo, ¿no? Yo sabía que estaba complicado tocar al profeta. ¿Quién me manda a mí de ilusa, no? He perdido tiempo y fuerzas, ¿quién se la va a hacer? Pero no, yo creo que una fe tan grande, yo creo que si, aunque esa mujer no hubiese podido tocar, se hubiese muerto allí con la mano alargada, intentando tocar, porque era su última esperanza, porque era de lo que se estaba aferrando, porque era el motivo de su fe. Un amigo y hermano siempre me decía algo que a mí nunca se me va a olvidar. Me decía que es preferible tener una fe pequeñita en un Dios grande que una fe muy grande en un Dios pequeñito.
Y siempre me ha gustado esa frase porque lo que me transmite, al menos como yo la interpreto, es que eh, aunque, eh, aunque sea pequeña nuestra fe, si está puesta en un Dios que nosotros tenemos la plena certeza de que para Él nada es imposible, esa fe puede hacer mucho. Mientras más entendamos la grandeza de Dios y el poderío de Dios en quien está puesta nuestra fe, más poderosa será nuestra fe. Hay un pasaje de los evangelios en donde el Señor multiplica con unos pocos panes y 2 peces, le da de comer a más de 5,000 personas. Y eso lo vieron todos los discípulos. Lo vieron porque ellos fueron los que repartieron las cosas. Y yo me imagino a los hombres repartiendo y maravillados porque en las canastas no se acababa la cosa. Sacaban un pez y aparecían 8 peces. Y sacaban un pan y aparecían 18 panes. Eso lo estaban viendo con sus propios ojos y comieron de eso también. Y esa misma tarde, lo dice los evangelios, esa misma tarde, ellos se montan en una barca y se van del otro lado y se desarrolla una tempestad. Y Jesús se levanta y calma el viento y la tempestad. Y las palabras de los discípulos fueron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo que quién es este? Este era el mismo que había multiplicado 1,000,000 de panes y 1,000,000 de peces hace un momento, pero ellos no sabían que Jesús podía también calmar la tempestad y los vientos hasta que lo vieron. Y yo creo que allí su fe dio un paso y se aumentó. Un día los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 17, capítulo 5, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Señor, haz que mi fe crezca. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Probablemente esta es una de las preguntas o autopreguntas quizás más confrontantes que podríamos hacernos. ¿De qué tamaño es mi fe? Si una fe como un granito, como una semillita de mostaza, es capaz de que le decimos a un árbol como un sicómoro, que era como una especie de higuera grande: desarráigate, quítate toda, sal volando con raíces y todo, y plántate en el mar, y será. En otro evangelio dice: le podríamos decir al monte: quítate de aquí y ponte aquí, y será hecho. Si eso es con la fe de un granito de mostaza, ¿de qué tamaño es mi fe? ¿Cuánto conozco yo al autor y al consumador de la fe como para saber hasta dónde Él es capaz de llegar con su poder y su gloria por mí? ¿Hasta dónde lo conozco? ¿De qué tamaño tengo yo la fe? Yo creo que esa es una reflexión que podíamos llevarnos eh, en nuestro corazón y tenerla allí cuando se nos presente alguna circunstancia, o tal vez cuando estemos en una circunstancia ahora mismo. ¿De qué tamaño tengo yo la fe? ¿Está mi fe puesta en el Dios que hace cosas o en las cosas que hace Dios? ¿De qué tamaño es nuestra fe, hermano? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por ese don precioso que es la fe, Señor, porque sabemos que proviene de ti, Padre Santo, que tú has dispuesto todo para que podamos tener una fe, Señor, en un Dios grande, en un Dios infinitamente grande, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Y como decían los discípulos, Señor, que creo que es una de las peticiones más genuinas y más preciosas que le pudieron hacer que te pudieron hacer los discípulos es: Señor, aumentanos la fe. Haz que esa fe pequeñita crezca, Señor, y sobre todo que esa fe esté puesta en un Dios grande y poderoso, y que cada día que pase tengamos, Señor, el deseo y
la motivación y el anhelo de aprender la grandeza tuya, de entender lo grande, lo precioso, lo maravilloso que tú eres y lo que eres tú capaz de llegar a ser por nosotros, Señor. Si tú te encarnaste y moriste por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, si los llevaste a cuestas, Señor, si hiciste lo más grande que cualquiera pudo haber hecho por cada uno de nosotros, ¿cuánto más serás capaz de llegar a ser por cada uno de nosotros? Ayúdanos a tener esa fe grande, Señor, en ese Dios grande y poderoso que dice su palabra que para Él nada es imposible. Bendito sea, Señor, por tu palabra y por tu amor, por tu misericordia y por el don de tu fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.